Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo podemos determinar la ecuación de una recta en el espacio. Cuando tenemos una línea recta, como por ejemplo puede ser esta línea que, como sabéis, a mí me gusta indicar que continúa en los dos sentidos. Para decir cuál es la ecuación de esta línea, de esta recta a la que vamos a llamar R, necesitamos dos puntos, solamente dos puntos. Por ejemplo, este punto A y este punto B. Pero equivalentemente, esto es lo mismo, exactamente lo mismo, que conocer un punto y un vector director, al que vamos a llamar V sub R. Si tenéis dos puntos, podéis encontrar un punto y un vector director, y si tenéis un vector director y un punto, podéis encontrar otro punto de la recta. Es decir, las dos cosas son equivalentes y es la única información que necesitáis para encontrar una recta tanto en el plano, en dos dimensiones, como en el espacio, en tres dimensiones. Vamos a ver un ejemplo de cada tipo. Vamos a suponer que queremos encontrar la ecuación de R y sabemos que el punto A, que vamos a tener, por ejemplo, estas coordenadas, pertenece a R, y sabemos que el punto B, que va a tener las siguientes coordenadas, también pertenece a R. La pregunta es, ¿cuál es la ecuación de la recta? Bien, tenemos un punto, tenemos otro, podemos encontrar un vector director. ¿Cómo? Pues por ejemplo haciendo el vector AB. El vector AB es el punto B menos el punto A. El punto B es este, el punto A es este, y al hacer la resta obtenemos menos 2 menos menos 1 sería menos 1, obtenemos este vector director. Cualquier múltiplo de este vector director también es un vector director de la recta. Eso quiere decir que no hay solo una solución, sino que hay infinitas soluciones posibles, todas ellas correctas. Bien, el primer tipo de ecuación que podemos estudiar es la ecuación vectorial. Y en la ecuación vectorial lo que tenemos son que las coordenadas de un punto cualquiera de la recta son un punto que conozcamos de la recta. Aquí vamos a coger, por ejemplo, el punto A, pero el punto B también sería correcto, más un parámetro al que vamos a llamar t por el vector director. Esto sería la recta R, sería su ecuación vectorial. T es un parámetro que pertenece a R. Es decir, ahí podemos escribir cualquier número real. Y cada vez que sustituimos por un número real, obtenemos un punto de la recta. ¿Es esa la única solución posible? No, evidentemente. Es decir, podríamos haber escogido, en lugar del punto A, el punto B. Podríamos haber llamado al parámetro lambda, por ejemplo. También sería correcto. Y en lugar de haber cogido el vector director AB,
haber cogido el vector director BA. Eso también sería correcto. Es decir, esto está bien, esto también. Las dos opciones son correctas. El siguiente tipo de ecuación que vamos a estudiar en este vídeo es un conjunto de ecuaciones, son las ecuaciones paramétricas. Y en las ecuaciones paramétricas lo que tenemos es básicamente la ecuación vectorial, pero escrita por componentes. Es decir, en lugar de tener solo una ecuación vectorial, tenemos tres ecuaciones escalares. Aquí tenemos que escribir un punto, aquí el parámetro, y después el vector director. ¿Qué punto podemos coger? Por ejemplo, este. Podemos coger el 1, 2, menos 1. 1, 2, menos 1. Parámetro, por ejemplo, vamos a usar t. Y el vector director, vamos a coger este que tenemos aquí, el 1, 1, menos 1. 1, 1, menos 1. Evidentemente, este conjunto de ecuaciones, que equivale a la recta, se puede escribir prescindiendo de lo que hay delante del parámetro. O sea, es decir, como tenemos simplemente 1t, escribimos t, y en el último caso, como tenemos menos 1t, simplemente ponemos menos t. Y esas serían las ecuaciones paramétricas. Como en el caso de la ecuación vectorial, no es una solución única, hay más de una. Se pueden obtener ecuaciones paramétricas usando una letra distinta para el parámetro, usando un punto distinto, usando un vector director distinto. Ya sabéis que cualquier múltiplo del vector director que hemos escogido también es un vector director de la recta. Nos queda una, que es la ecuación continua. Hay más, pero en este vídeo solamente vamos a estudiar estos tres. Y vamos a hacerlo así porque los tres están muy relacionados. En la ecuación continua, que realmente no es una ecuación, sino que es implícitamente un conjunto de ecuaciones, lo que tenemos es esta expresión. X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 es un punto de la recta. V sub Rx, V sub Ri y V sub Rz es un vector director. Recordad que un vector director es un vector que nos dice la dirección de la recta. Entonces solo tenemos que mirar anteriormente. Podemos coger este punto, que es el 1, 2, menos 1. Entonces tendríamos veamos si lo estamos haciendo bien. No, es 2. ¿Cómo es 2? Y menos 1. Y luego tenemos aquí el vector director, que es el 1, 1, menos 1. 1,
1 menos 1. Evidentemente, esto se puede escribir de la siguiente manera. Y eso es la ecuación continua de la recta que estamos estudiando, de la recta R. Esta ecuación no es única, es decir, como ocurre con las otras dos, hay infinitas ecuaciones continuas que nos dan la misma recta. Solo tenemos que cambiar el punto, es decir, esta parte. Si queréis, lo vamos a ver aquí mejor. Esa parte, ese punto, y podemos cambiar el vector director. Todo eso nos daría siempre una recta, la ecuación continua de una recta, y serían ecuaciones equivalentes entre sí. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que la recta R es lo que no conocemos. Vamos a suponer que tenemos un punto P, que es 1, 2, 3, y que pertenece a la recta. Y vamos a suponer que el vector director de la recta es ya conocido y es el 2, 5, menos 7. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer en este momento? Podemos encontrar la ecuación vectorial. Muy fácilmente, diciendo que cualquier punto de la recta es igual a un punto concreto de la recta más un parámetro por el vector director. Por cierto, es completamente equivalente escribir primero el vector director y después el parámetro. Podemos encontrar también las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas son tres ecuaciones. Evidentemente, en dos dimensiones serían dos ecuaciones. Y esto sería 1, 2, 3, que son las tres coordenadas del punto P, más 2t, más 5t y menos 7t. Evidentemente, t pertenece a R, t pertenece a R. Ya tenemos las ecuaciones paramétricas, la ecuación vectorial y la última que vamos a estudiar en este vídeo es la ecuación continua. Que sabéis que tiene esta forma. Y entonces tenemos simplemente que escribir aquí el vector director, las componentes, y arriba un punto. Y ya tenemos la ecuación continua. La diferencia entre ecuación vectorial paramétrica y continua, es decir, estas dos por un lado y esta por el otro, es que la ecuación continua no tiene parámetros, no aparece una letra t, lambda, mu, aparece solamente x, y z. Una cosa importante que tenemos que decir acerca de estas ecuaciones. El orden es importante. Imaginad que tenemos esta expresión. Suponer que esto es una recta, a la que vamos a llamar S, y queremos saber cuál es el vector director de la recta.
pues alguien podría decir, pues 2, 3, 7. No, es incorrecto. Hacer eso está mal. ¿Por qué? Porque la convención que usamos todos es que la primera componente tiene que ser siempre la X, la segunda la Y y la tercera la Z. Y aquí las ecuaciones no están en orden. O sea, es decir, cada uno de los miembros no está en el orden correcto. Esto sería 3, 2, 7. Muy importante no cometer ese error. Y un punto, vamos a llamarlo P, por ejemplo. Alguien podría decir, pues es 5 menos 4 menos 8. Pero eso sería incorrecto, porque no está ordenada. Entonces tendríamos que esto es X, esto es Y, esto es Z. Por lo tanto, esto sería menos 4, 5 y menos 8. Recordad siempre, siempre lo siguiente. La ecuación continua se escribe de esta manera. O sea, tiene esta forma. No voy a poner el nombre de la recta aquí. Voy a poner simplemente v sub x, v sub y v sub z. Entonces, fijaos en un detalle. Las coordenadas del punto están detrás de un signo menos. Por eso, el punto es 5 aquí, menos 4, porque esto es como decir menos 4, y esto es como decir menos 8, por lo tanto esto es menos 8. Mucho cuidado con los signos. Como habéis visto, las ecuaciones, estas tres formas de escribir la ecuación de una recta, son muy parecidas entre ellas, son prácticamente equivalentes. Si sabéis escribir una, sabéis escribir las demás. Solamente tenéis que tener algunas precauciones para no cometer errores, como por ejemplo con los signos o como por ejemplo con el orden de las ecuaciones. Por lo demás, son muy sencillas.